Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de ese día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová les ha sacado con mano fuerte. Por tanto, no comerán nada leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Harás esta ceremonia en este mes, esta celebración. 6. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los cuales serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Comencemos versículo 1. Si recordamos, el Señor ha hecho énfasis en hablarle siempre a Moisés y a Aarón, por lo menos la mayoría de las veces, ¿no? Pero en esta ocasión le habla solo a Moisés, porque le está hablando a Moisés como representante de todos los israelitas. Eso nos recuerda la doctrina de las cabezas federales, donde hay alguien, varón, que representa a toda la comunidad. En este caso, Moisés representa a toda la comunidad. Por eso Dios dirige su palabra a Moisés. Versículo 2. Los israelitas debían consagrar a todos sus hijos mayores. Y esto incluía no solamente a los seres humanos, sino a los animales. Y esa consagración se reclama, dice: para mí, para el Señor. Bueno, en esta enseñanza vamos a ver, hermanos, cómo Dios reclama como suyos a aquellos que Él redime. Y vamos a ver que un símbolo o una ceremonia visible de eso eran las fiestas. Vamos a ver 2 puntos. En el primer punto vamos a estudiar un oráculo, es decir, una palabra que Dios le dice a Moisés para que le comunique al pueblo. En ese oráculo, él recuerda la importancia de la fiesta, los panes sin levadura, lo cual ya hemos visto. Ese va a ser el primer punto. Y el segundo punto, vamos a profundizar en el ritual de la consagración de los primogénitos. Porque si se dan cuenta, leemos toda la sección y en realidad la sección toda no habla de los primogénitos. Habla de los primogénitos es a partir del versículo 11. ¿Sí? Porque Moisés, antes de hablar de los primogénitos, hace un recordatorio
de los panes sin levadura. Entonces por eso vamos a hacerlo así con estos dos puntos. Comencemos. Primer punto, vamos a titularlo reiteración de los panes sin levadura. En este primer punto vamos desde los versículos del 1 al 10 y como les estoy diciendo, Moisés reitera lo que ya hemos visto, la fiesta de los panes sin levadura. Y tengamos en cuenta algo, probablemente estemos en la madrugada de ese día, porque ellos salieron entre las 2 tardes, ¿se acuerdan? Cuando estaba anocheciendo. El gentío está saliendo de Egipto, son millones de personas. Eso les cuesta bastantes horas, ¿no? Salir todos como ejércitos. Entonces, podemos suponer que estamos hablando de la madrugada de ese día, de esa noche, pues. Entonces, los israelitas hasta ese momento seguían estando en el primer día de la Pascua, porque recién la habían celebrado, comieron el corderito, ¿cierto? Asado con hierbas amargas, con sus lomos ceñidos y van todos de rapidez, ¿sí? Así que debían, versículo 3, debían seguir absteniéndose de aplicar levadura a sus masas. ¿Se acuerdan que ellos llevaron en costales, bueno, en telas, grandes cantidades de masas sin levadura? Pues comiendo tantos años leudado, pues tenían la tentación de aplicarla otra vez o dejarla fermentar o algo por el estilo. No, Dios les dice, sigan guardando los días de la fiesta para que no apliquen levadura a sus masas, como un memorial de que Dios los ha sacado del lugar de esclavitud con mano fuerte. Esa expresión está en Éxodo 6.1. Dios ya la había dicho antes. En Éxodo 6.1 Moisés le había dicho al faraón, Dios los va a sacar con mano fuerte. Y aquí vemos que Dios ya los sacó con mano fuerte. Bueno. A propósito, ahorita leímos toda la sección. ¿Cuántas veces se dieron cuenta que dice esa frase? Nos sacó con mano fuerte. ¿Cuántas veces? 3. 3 veces decía con mano fuerte. La repite 3 veces la expresión por 2 razones. Por un lado, para dar énfasis a la liberación que Dios les había dado personalmente. Cuando, en hebreo no existen los signos de exclamación. Entonces, ¿qué se usaba para enfatizar una idea o darle energía a la frase? La repetición. Entonces, cuando algo se tenía que exaltar, sobresaltar, poner en mayúsculas, retenido, bueno, énfasis, era repitiendo. Entonces, porque dice 3 veces, da a entender que toda la gloria de esa liberación es de Dios. Y por otro lado, que la Santísima Trinidad participó en esa liberación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí como libertadores del pueblo. Anoten las citas. Jeremías 31:9. Como Padre, Dios libera a la nación. El Hijo de Dios y el Espíritu Santo están liberando al pueblo. Anoten las citas. Isaías 63:14 y Judas 5. Me llama mucho la atención el de Judas 5. Bueno, los 3, porque en Isaías dice que es el Espíritu Santo el que los libera o participa en la redención, y en Judas 5 dice que es Jesús el que los libera de Egipto. Entonces es impresionante ver la unidad en la Trinidad. Bueno, versículo 4, estamos en el mes de Abib, ya lo hemos visto, ese asunto. Versículo 5. Le da instrucciones y le dice, sigan absteniéndose del leudado y cuando lleguen por fin a la tierra prometida, van a seguir celebrando esta fiesta todos los años durante el mismo mes. Eso también lo dice el versículo 10. Dice, el mismo mes de año en año. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura colombiana, a veces acomodamos los festivos para crear puentes festivos, que llamamos, para que haya festivo sábado, domingo, lunes. Entonces, a veces hay festivos que, por ejemplo, caen un jueves o un miércoles y se corren para el lunes para que se forme ese puente festivo.
Estos festivos son inamovibles. De año en año, durante el mismo mes, en las mismas fechas, debían celebrarse esas fiestas. Mire, por ejemplo, los que celebramos nuestros cumpleaños o los memoramos, los recordamos, celebramos ese día, sea cual sea el día que caiga. Entonces, cuanto más el tema de las fiestas para Dios en el Antiguo Pacto, ¿no? El Antiguo Pacto. Versículo 5 dice: Dios los había hecho salir de Egipto esa misma noche. Y así como Dios los había hecho salir, Él mismo los va a meter. Esa frase me parece fuerte porque muestra el énfasis de que es Dios el que hace esto. Él es el que los saca de Egipto y Él es el que los va a meter en la tierra prometida. O sea, no es que los lleva de la mano y los deja ahí para que ellos pasen, no, Él los mete allá. ¿Sí? Dice que es la tierra de cananeos, hititas, amorreos, heveos, jebuseos, la peshita añade fereceos. Bueno, anota estas citas bíblicas: Éxodo 3:17 y Éxodo 6:8. Ahí ya Dios había dicho acerca de esta tierra que era de esas personas. Y dice: una tierra que destila leche y miel. Eso ya lo estudiamos en Éxodo 3:8. Significaba que era una tierra apta para el pastoreo de ganado, para la ganadería. Una tierra con bosques, de tal forma que habrían panales. Era una tierra fértil. Es una expresión, ¿no? No que destilara leche y miel literalmente, es una expresión. Y otro detalle: que Dios los va a meter en esa tierra en cumplimiento de su juramento. Y eso es muy especial. Vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. En Génesis 15, del 18 al 21, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, jebuseos, heveos a su descendencia. Y la está reiterando acá. Ya está a punto de cumplirla. Y se la volvió a decir en Génesis 17:8. Toda esa tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, estas instrucciones, ¿qué nuevo tienen, hermano? Reiteración, reiteración. Es decir, la fiesta de los panes sin levadura no seguiría siendo celebrado solo cuando estuvieran peregrinando hacia la tierra prometida, o no llegaría a su fin hasta el día que llegaran por Josué a la tierra prometida. Lo que se está diciendo es que debían seguir observando las instrucciones que ya habían recibido los mismos 7 días por generaciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? 7 días, comer pan sin leudar, versículo 6. Versículo 7, debían sacar de sus casas, de su territorio, toda la levadura. ¿Sí? Y debían reunirse todos de manera festiva, de manera solemne para el Señor en el 7º día. Esas son las instrucciones más importantes que debían seguirse cada año. Versículo 8. Algo muy interesante, muy bonito. Esta fiesta es la oportunidad para enseñarle a sus hijos sobre lo que hizo Dios por ellos. Sacan, hermanos, algún día en la semana para decirle a sus hijos lo que Dios ha hecho hermoso por ustedes. Anote este paralelo, Éxodo 10:2. En la Biblia de las Américas dice que los papás le decían a los hijos: esto lo hago con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Bonito, ¿no? Porque es algo personal, lo que hizo por mí. Entonces la fiesta debía ser observada sin falta. Versículo 9 da otro propósito, que ese propósito es nuevo. Podríamos decir que es nuevo porque no está en los capítulos anteriores, y es para que la palabra esté en sus bocas.
para que reitere la palabra a ellos. Dios, ¿para qué nos repite tantas veces la misma cosa? Para que la recordemos, para que demos importancia. ¿Y para qué nos sirve nosotros repetirla? Para que la palabra esté en nuestras bocas. Bueno, cuando se celebra, por ejemplo, el devocional familiar, no solamente se está celebrando la comunión en el hogar, sino que la palabra está habitando en las bocas de todos los miembros de la familia. ¿Sí? Versículo 9, hay una expresión, eso no es literal, dice ojos, manos, pies, ¿cierto? Dando a entender, mejor dicho, dice ponla como entre tus ojos, ¿cierto? Eso es una expresión, no es literal. Los fariseos tomaron eso literal. Ellos hicieron cajitas y en las cajitas pusieron versículos, lo metían en la cajita y colocaban la cajita enfrente de su cara, tomando literal este pasaje. Pero no es la idea. Bien, es una intención, es una expresión que sirve para darle importancia a la orden y para enseñar los principios que hay detrás de todo eso. Vamos, punto 2. Vamos a titularla La Pascua de los Redimidos, versículos del 11 al 16. Espero alcanzar a cubrir esta parte. Bueno, ya hicimos un repaso de lo que habíamos visto en la fiesta de los panes sin levadura, guiados por lo que el Espíritu Santo nos dejó en la palabra. Ahora, habiéndonos reiterado la continuidad de la fiesta de los panes sin levadura, Moisés le enseña al pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida no solamente debían seguir celebrando la fiesta de los panes sin levadura, sino que debían consagrar a sus primogénitos, a todos los primogénitos machos, versículos 11 al 12. Por eso, en la cultura judía bíblica se le considera primogénito al primer hijo varón. Bueno, la única excepción a esa consagración era la cría del asna, en otras palabras, la cría del burro, el burrito, borriquillo. Entonces, si el burro tenía un primogénito macho, debía hacérsele otra cosa. Versículo 13. Primero, debía reemplazarse por un cordero. Eso se le dice redimirlo. ¿Por qué redimirlo? Versículo 13. Porque si no se redimía, se estrangulaba. Se le partía el cuello al borriquillo desde la vértebra. Suena extraño. ¿Qué significa? Para poder entender esto, tenemos que entender qué significa consagración. Debido a que provenimos de una cultura con aires paganos del romanismo, pensamos que consagración tiene que ver con una especie de agua bendita o de aplicar aceite como hace el pentecostalismo. No, para nada. ¿Cuál es el contexto de todo lo que estamos hablando acá hasta este momento? La Pascua. Hemos estado hablando de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Un sacrificio. Entonces, se hace referencia a un holocausto. ¿Se acuerdan que el cordero debía ser quemado completamente? Está hablando, conságrame. Cuando dice conságrame, está diciendo dedícamelo y sacrifícalo para mí. Eso es lo que significa consagrar. Pero entonces, ¿qué dice? Como no es apto sacrificar a un burro para Dios, entonces se reemplazaba por un cordero. ¿Ven? Entonces se entregaba el sacrificio del cordero reemplazando al macho del burro. Pero también hay otra excepción a la regla. Si nacía un macho en la familia, nacía un varoncito en la casa, habría que sacrificarlo entonces. También había que redimirlo. Por eso dice, conságrame todo primogénito. Así es que se consagraba. Se reemplazaba, se sustituía por un cordero macho. ¿Bien?
Dios nunca reclamó sacrificios humanos como hacían las deidades paganas, por ejemplo, Moloch o Baal. Pedían que la gente sacrificara a sus hijos en fuego. Yahvé jamás pidió eso, sino que el hijo debía redimirse por un cordero. Anote esa cita, Números 18:15. Entonces, el propósito detrás de la ley de la consagración de los primogénitos es enseñarnos lo importante que es el Cordero Pascual, o lo importante que es el Cordero, el principio de sustitución, que otro ser inocente, imperfecto, mejor que yo, bueno, perfecto, tomaba mi lugar. Esa es la idea que se está resaltando. Por otro lado, también es un recordatorio. Dense en cuenta que todo esto son memoriales. Dios tiene el propósito de darle al pueblo detalles y detalles para que recuerden cosas. ¿Qué nos ha recordado? Que Dios nos está librando de Egipto, que la fiesta debía celebrarse 7 días, el mismo mes cada año, que los papás debían enseñar a sus hijos. Eso ya lo hemos visto. Pero la consagración de los primogénitos está recordando otra cosa. Y es la noche cuando Dios mató a los primogénitos egipcios, pasó por alto a los hijos mayores de los israelitas. Entonces está recordando ese evento, que Dios pasó por alto a sus hijos y por lo tanto esos hijos son de él. Eso es lo que significa la consagración de los primogénitos. Anote esas citas bíblicas, Números 3:13, Números 8:17. Otra cosa que se recuerda. Hemos visto, primero, recuerda la consagración de los primogénitos, la importancia del Cordero, del principio de sustitución. Segundo, cuando Dios pasó por alto los hijos mayores. Y tercero, recuerda que Israel, como dice Éxodo 4:22, que Israel era considerado el primogénito de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés le dijo a Faraón: si no dejas salir a mi primogénito, voy a matar a tu primogénito. Entonces significa primogénito que alguien representaba a todos. También nos recuerda el principio de representación, de cabeza federal. Esa expresión, cabeza federal, eso lo veremos en el discipulado en su momento. Nosotros somos federalistas en el sentido teológico, porque Dios en la Biblia muchas veces, bueno, siempre, escogía hablarle a alguien y ese alguien se encargaba de comunicarle a los otros. En este caso, el primogénito era de Dios como símbolo de que todo el pueblo era de Dios. No significa que los primogénitos eran los únicos del pueblo de Dios. No, el hecho de que consagraran a sus primogénitos significaba que toda la nación era de Dios. ¿Ven? Ahí que vemos el principio federalista de la cabeza federal. Dios toma representaciones. Hay una sustitución con un cordero, pero hay una representación con los primogénitos. Muy importante. Versículo 14. Cuando los hijos preguntaran sobre estas cosas, miren otra vez el énfasis. Los padres debían recordar la redención que había manifestado Dios con ellos. Anote las citas. Tienes mucha tarea para el devocional familiar. Salmo 44:1. Bueno, tenemos, ¿no es cierto? Y Salmo 78:4. Ahorita, si me queda oportunidad, aunque no dudo, leeremos algunos.
Los papás debían enseñarles que debido a la terquedad del faraón, Dios hizo morir a los primogénitos egipcios, tanto de hombres como de animales. ¿Qué es eso? Hablarles la palabra, recordarles la historia bíblica. Y por eso todos los primogénitos varones de ellos debían ser redimidos, al igual que las primeras crías macho de su ganado. Versículo 15. Entonces no se podía el primogénito de la vaca, el primogénito del cordero, el primogénito de la cabra, el primogénito del buey, no podían ser usados para comida, para carga, para trabajo o para vestido. No, tenían que sacrificarse obligatoriamente para Dios. La primera cría de la hembra era para el Señor, dice, el que abre matriz, era de Dios. Levítico 27-26, Deuteronomio 15-19. Ahora notemos esto. Moisés cierra la sección, versículos 15 y 16, igualitico que como cerró la sección de arriba. Ahorita vimos del versículo del 1 al 10, otra vez los panes sin levadura, ¿no? Y miren el versículo 9 y 10 de qué tratan. Lo mismo que dice el 15 y 16. Miren el orden, ese orden que hay. Hay un orden lógico, es organización. El 9 y el 10 dice lo mismo que dice el 15 y el 16. O sea, el autor nos está organizando el libro para que lo estudiemos respetando ese orden. Por eso vale la pena hacerlo con 2 puntos. Estudiar la sección, conclusión, punto 2, misma conclusión. Bueno, ¿cuál es? Los papás deben enseñar con compromiso a sus hijos, responderle las preguntas de los niños, porque ellos van a hacer preguntas, ellos preguntan todos, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es? ¿Qué significa? Ellos debían enseñar lo que Dios había hecho por ellos. Por eso debían celebrar la fiesta sin falta, para que la palabra esté en su boca. Otra vez dice lo mismo que había dicho Dios. ¿Ven? Importante. Entonces, hay que obedecer los mandamientos de Dios, pero entender por qué se guardan. No se guardan por una simple regla oscura que hay que cumplir porque si no nos va mal. Hay una razón de ser. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios? Eso hay que enseñárselos a los hijos. No son reglas arbitrarias. Pártale la cabeza, el cuello pues a la primera cría macho del burro. ¿Por qué? No, porque yo digo. No, ya nos explica por qué. Por el principio de redención. Porque Dios no va a aceptar un animal inmundo en sacrificio para Él. Él acepta solo lo limpio. ¿Lo limpio qué es? Un cordero sin defecto, sin mancha. ¿Y todo eso qué? ¿Nos apunta a quién? A Cristo. Hay una razón de ser para todo. Jesús fue el hijo primogénito, el que abrió la matriz de María. Mateo 1:25. Jesús es el primogénito y el cordero. Jesús fue la cabeza federal de los que tienen fe. Y Jesús es el cordero de Dios, de los que han sido redimidos. ¿Ven? Todo esto apunta a Jesús. Es más, en Lucas 2:23, José y María llevan al niño y lo consagran. Ya sabemos que no significa que lo presentaron allá en el templo. No, que traen un cordero para que tome su lugar. ¿Ven? Como primogénito, macho. Entonces, aquí se ve en Jesús el principio de sustitución cumplido. El Señor fue ofrecido en lugar de hombres y mujeres que eran inmundos por el pecado. Y démonos cuenta algo súper radical. Me extendí el tiempo, hermanos, pero vale la pena. El burro era un animal inmundo que tenía que ser redimido, y si no era redimido, se estrangulaba. ¿Qué pasaba con un primogénito que no fuera redimido? Está Dios comparando al burro con el ser humano.
Está Dios colocando al mismo nivel el hijo de asno al hijo varoncito de una familia, para mostrarnos la radical depravación natural que hay en la humanidad y la necesidad de redención. Bueno, todos los que habían sido adoptados por el Padre hoy día son hijos de Dios. Y para Dios no hay hijos 1, 2, 3, hijo séptimo, hijo octavo. No, para Dios todos son contados como primogénitos. En el sentido de que todos son iguales, pero sabemos que el primogénito de todos es Jesús. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios mismo fue el libertador de Israel y Dios mismo es el dueño de Israel. Entonces, otra cosa importante que no puedo pasar por alto. ¿Qué significa redención? En estos términos, redención es como cuando un amo compraba a un esclavo. Lo compraba para él. Eso es redención, bíblicamente. Entonces, la consagración de los primogénitos también es un símbolo de gracia salvadora. La gracia que quiso pasar por alto a los primogénitos. La gracia que sigue escogiendo a los suyos por medio de la fe. También significa que esos primogénitos, como eran consagrados para Dios, como un símbolo de que son propiedad de Dios, significa que todos los que son redimidos son santificados. Son santos para Él. No puede haber consagración si no hay redención primero. Bueno, entonces, todo aquel por el que Cristo murió, hoy vive para Cristo como un primogénito redimido. Aquel que no vive para Cristo como un primogénito santo, no ha sido redimido. Los que siguen viviendo para sí mismos andan en la misma suerte del primogénito de asno, porque nadie los ha redimido. Por eso van a pagar con su vida, pero alguien tiene que pagar, o el cordero que murió por nosotros, o el mismo burro cuando le quiebra el cuello. Leamos algunas citas. 1 Corintios 6:20. Dice, le habla el apóstol a la iglesia: ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque son de Dios. Corintios 6:20. En ese mismo sentido, Romanos 6:8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos unos 7 minutos para preguntas. Puede ser de la enseñanza o puede ser de su devoción. Gracias, pastor. Una pregunta. En la parte que usted dice que pasó por alto sus otros hijos, no entendí esa parte. Bueno, leamos Números 3:13. Dice: porque mío
es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Ahora miremos 8:17. Ahí mismo en Números. Dice: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Casi lo mismo. Énfasis. Significa, hermana, que sí, Dios había pasado por alto los hijos de los israelitas mientras los egipcios murieron, pero debían morir. Entonces, como fueron pasados por alto, se toman como de Dios. Dice, son míos. Cuando yo pasé por alto estos, es porque eran míos. Y no solamente sus hijos, sino también las crías de su ganado. Porque recordemos que acá murieron también los primogénitos del ganado de los egipcios. Las crías de sus animales también murieron. Entonces lo mismo aplicaba para la consagración. Eran míos, por eso a partir de ahí, todo primogénito, tanto de ganado como de seres humanos, le pertenecían a Dios. Solo que, pues, animales inmundos, como el burro, pues no eran sacrificados a Dios, y los seres humanos tampoco. Entonces debían ser redimidos por un cordero. Como Israel, después de lo que pasó con Jesús, no tomaron como tal la gracia, ellos siguen, digamos, como las leyes y eso, ellos aún siguen teniendo como obligación hacer estas celebraciones, o sea, ellos literal tienen que seguir sacrificando animalitos y eso. Bueno, delante del tabernáculo celestial es la sangre del Cordero de Dios la que ahora tiene efectos. En Hebreos del 7 al 8 y 9 nos enseña que Cristo ahora entró al lugar santísimo del cielo con su propia sangre. Es decir, si ahora los judíos que no han aceptado a Jesús como Mesías siguen celebrando las fiestas de antaño, por un lado lo hacen por la ignorancia y por otro lado es inútil. Ya no tiene los mismos efectos que antes, porque los efectos ya fueron cumplidos en la sangre de Jesús. Y si no aplicaban, y si no creen, mejor dicho, en Cristo Jesús, todos los rituales que hacían, que apuntaban a Cristo Jesús, pues ya no tienen razón de ser. Entonces, ¿sigue pasando? Ellos van a seguirlo celebrando, y seguramente hay muchos que hacen sacrificios, pero lo hacen basados en su necesidad, en su conciencia de cumplir una ley que no saben que ya se cumplió, o más bien, que no quieren aceptar que ya hubo un sumo sacerdote que ya la cumplió. Entonces, en otras palabras, para ellos ni para nadie esto está vigente, pero ellos lo van a seguir haciendo porque pues, creen que está vigente. Pero ir aplicando algo que no está vigente demuestra ignorancia, rebeldía. Ellos en su gran mayoría siguen sin aceptar a Jesús como Sí. Y hay otros muchos que dicen que creen en Jesús, pero no creen en Él como Dios. Es la misma que nada. Cuando la que había matriz era niña, no se consideraba. No se tenía como primogénita. Y después nació un niño, Ese era el primero. así no haya abierto matriz. Ajá. Porque era el primer machito, el primer macho. Igual se consideraba igual. Sí. Y también quería apuntar lo de la levadura, porque dice que los 8 días que iban a guardar no se comía levadura. O sea, antes sí y después sí se podía. Ajá. Sí, porque la levadura como tal no estaba mal. La levadura era un símbolo como de deshacerse de las costumbres de Egipto.
Entonces, como estaban recién salidos de Egipto, deshacerse de eso era una buena representación. ¿Sí? Como todo tiene una razón de ser, es esa: abandonar las viejas costumbres, los viejos hábitos, las costumbres religiosas, los cultos como los hacía antes. ¿Sí? Entonces los está abandonando y ahora llegan a una nueva masa. ¿Sí? Pero no era que la levadura fuera mala en sí, por eso sí se podía comer de ella en el transcurso de los otros días. Solo que en los días de la fiesta, los panes sin levadura, la levadura no debería ni estar en todo el país. Deberían deshacerse de ella, botarla, desintegrarla, quemarla, ver quién sabe, deshacerse de ella completamente. Solo porque una semana era la conmemoración. Ajá, solo durante la conmemoración. Hasta en cuanto a los animales inmundos, era básicamente porque no se podían comer, por eso no se tomaban como inmundos. Levítico 11 y Génesis 9 aclaran un poquito eso, y es: ¿qué es lo que hace que un animal sea puro e impuro? Su aceptación en el altar. Dios no acepta el sacrificio de un cerdo, de un conejo o de un burro. Son animales inmundos. Dios acepta el sacrificio de chivo, cabra, ganado, vacuno, o bueno, ¿sí? Eso sí es aceptado. Entonces, los unos son limpios, los que son aceptables para el altar del holocausto, y los otros son impuros, los que no podían ser usados en sacrificio. ¿Sí? Hermanos, ya se nos acaba el tiempo, sé que quedan muchas preguntas, pero tuve que extenderme de esa manera. Gracias y paz, el Señor les bendiga. Vamos a un pequeño receso, un pequeño compartir, y luego vamos con el punto de adoración a las 00.